No sé cuántos de ustedes son de ver películas, pero aún si no lo han visto, si no son de ver películas, no, a mí no me gustan las películas, pero seguramente en algún momento escuchaste hablar acerca de los géneros de las películas. Y quisiera que mientras hoy en esta mañana vayas escuchando el relato de estos versículos que vamos a escuchar en esta mañana, puedas pensar qué pasaría si una productora de películas tomara estos versículos de esta mañana, tomara estos versículos para hacerle un cortometraje. Y te dan a vos la oportunidad de ponerle un género. ¿Sí? Estos versículos, mientras vos vas escuchando estos versículos, se pueden hacer películas, es más, hay series que salieron, pero bueno, hagamos de cuenta que estos versículos sean puestos en un cortometraje y vos puedas ponerle el género. ¿Cómo lo clasificarías? Al final de la exposición voy a volver a hacer la pregunta para ver si ustedes pudieron acomodar en su mente en algún tipo de género. Y para eso pido que puedan prestarle atención, puedan estar atentos, porque hay algunos ejemplos, por ejemplo, para recordarle el género, puede ser catalogado como un cortometraje o una película de acción, de aventura, ciencia ficción, fantasía. Esos son los géneros. Ahora sí, ¿están ahí? ¿Se ubican? Esos son los géneros que nosotros normalmente, aquellos que ven películas, pueden elegir a ver qué película ver. Entonces, mientras ustedes escuchan, su tarea va a ser ubicar, porque esos son algunos ejemplos, hay más géneros de películas y ustedes tienen la tarea, la responsabilidad de escuchar estos versículos y al final decir, yo creo que esto iría en este género de película, ¿sí? Así que con esa introducción voy a seguir esto y he titulado esta exposición Cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán. El domingo pasado vimos que este pueblo de casi 3 millones de personas, entre niños, mujeres y hombres, determinados a seguir la voluntad de Dios, avanzaron desde Sittim hasta las orillas del río Jordán. Recorrieron unos 12 kilómetros rumbo a la conquista que Dios les había dicho y entonces tuvieron que esperar ahí, a las orillas, a la espera de las nuevas instrucciones de Dios. Entonces está en este pueblo, en este lugar, el río ahora se convierte en una separación entre la promesa de Dios, porque Él había dicho que verían las maravillas que Dios iba a hacer entre ellos. Dios había prometido que estos iban a cruzar el Jordán. Dios había prometido de que el pueblo iba a poner los pies en la tierra donde fluye leche y miel. Y como hemos visto hasta ahora, Dios cumple sus promesas, entonces debemos seguir examinando estos textos para nosotros ver cómo Dios se las arregla para cumplir estas promesas. El pueblo cruzaría el Jordán para poseer la tierra y eso lo hemos escuchado desde el primer capítulo, desde que Josué empezó a escuchar la voz de Dios, esas promesas le fueron dichas a él. En esta mañana, mientras examinamos y ustedes se van imaginando en qué género de película pueden ubicar esta parte del relato, en medio de lo que es el cruce del Jordán, vamos a ver 4 aspectos. Porque como hemos visto, lo leemos y es un relato rápido, es un relato donde vos decís, empezaron y terminaron. Todavía continúa en el capítulo 4, así que vamos a seguir viendo eso la próxima semana, pero vean esto, hermanos, 4 aspectos que conlleva el cruzar el Jordán. Y el primero que vamos a ver es que el cruce del Jordán es un desafío para el líder. Ese es el primer punto. El cruce
del Jordán es un desafío para el líder. Josué es el nuevo líder del pueblo de Israel. Tenía delante de sus ojos un obstáculo llamado Jordán y a casi 3 millones de personas a las cuales debía guiar y llevarlos hacia el río y hacer que crucen el Jordán. Fácil, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Es fácil. Imagínense ustedes, no voy a ponerle 3 millones. Lleven a este pueblo y crucen de acá todo derecho. No es fácil. Es un desafío. Es un desafío no chico, es un desafío grande. No es que iban a cruzar un charco, un salto y ya están del otro lado. Era un desafío grande. Pero Josué, hermanos, si bien fue desafiado a llevar a este pueblo y encontrarse con este Jordán delante de él, este Josué estaba confiado porque aunque sea grande el desafío, el Dios que lo había llamado y le había encargado que lleve a este pueblo era más grande que el desafío que él tenía por delante. Él estaba con los ojos puestos en Dios. Es por eso que nosotros podemos leer ahí en el versículo 7 que dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, hablándole a este líder, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermanos, hasta este punto de la historia, Dios se había dirigido a Josué, hijo de Nun, como servidor de Moisés. Eso ustedes lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 1. Dice, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Pero a partir de este día, a partir de este evento, Josué se convertiría en Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, como vamos a ver después en el capítulo 24, 29. Como Josué, había empezado como servidor de Moisés, ahora se convierte en el siervo de Jehová, al igual que Moisés. Ante este desafío que tenía por delante, Dios habla con este Josué para confirmarlo y reafirmarlo como el sucesor de Moisés. Estas palabras eran importantes en esta instancia de la historia. Dios le dice, desde este día, Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y como veníamos viendo, este pueblo ya estaba siguiendo a Josué, ya lo obedecía. Pero con este cruce del Jordán, Dios haría que realmente este pueblo, si alguno tuviera alguna duda que este era el sucesor de Moisés, con este cruce ya no habría más dudas. Este pueblo iba a ver que así como Moisés, Josué sería el instrumento de Dios. Él sería utilizado por Dios para que este pueblo vaya a la conquista de la tierra prometida. Desde este día engrandeceré tu nombre, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermanos, si nos ponemos a meditar un poco con respecto a estas palabras, ¿qué implicaba estas palabras para Josué? Porque para algunos de nosotros puede ser simplemente una oración que de ánimo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué implicaban estas palabras para Josué? No es una simple oración. Estas palabras significaban que Dios estaba invistiéndolo de autoridad. Lo estaba poniendo delante del pueblo para que lo sigan y lo obedezcan. En otras palabras, es como si Dios estuviera imponiendo sus manos sobre Josué y diciéndole al pueblo, entiendan pueblo,
Imagínense esa imagen, no es una oración nada más, le está transfiriendo autoridad, es como cuando nosotros vemos que alguien impone las manos para pasarle autoridad, para delegar la autoridad a esa persona. Obviamente no es que pasan, sino que lo que está haciendo es ratificando la autoridad que Josué tenía, y Dios le está diciendo en otras palabras: entiendan, pueblo, como lo hice con Moisés, yo hablaré por medio de Josué. Él será mi representante ante ustedes como lo fue Moisés. Los guiaré y cuidaré por medio de él, pero también los corregiré por medio de él como lo hice con Moisés. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Si nosotros vemos el contexto de la Biblia, no son simples palabras, eso tenía un significado para Josué. ¿Y qué más pudo haber implicado estas palabras? Como estuve con Moisés, y así también estaré contigo. Josué, hermanos, sabía, y porque Josué había visto cómo Dios estuvo con Moisés. Él estaba ahí, era su seguidor, era su servidor, era su discípulo, y él veía cómo Dios se manifestaba por medio de Moisés. Por tal motivo, estas palabras para Josué eran de un ánimo terrible, hermanos. Porque ahora él estaba escuchando la voz de Dios y confirmándole de que él no estaría solo en esta travesía. Porque así como estuvo con Moisés, así estaría con él. Era un gran privilegio. Así como escuchábamos al principio, era un privilegio ser llamado pueblo de Dios. Bueno, para él era un privilegio ser un servidor. Uno que sería usado por Dios. Y uno que contaría con la presencia de Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Era un gran privilegio para Josué estas palabras. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero también, si bien es un ánimo, porque Josué sabía qué implicaba estas palabras, para nosotros una simple oración, pero para él era algo poderoso, era algo valioso. Pero también para Josué era una exhortación y un gran desafío a permanecer fiel a Dios. Josué debía esforzarse y ser valiente para guiar a este pueblo, siendo fiel a la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Saben por qué era una exhortación para él? Porque Josué, hermanos, sabía lo que le había costado a Moisés en una ocasión anterior no seguir la voz de Dios de la forma que Dios le había dicho. Él sabía que Moisés no entró a la tierra prometida por no haber santificado a Dios delante del pueblo, porque Dios le había dicho: ve y dile a la roca que dé agua a este pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Fue impulsado por la terquedad del pueblo, fue y golpeó. Y por esto no entrarás en la tierra prometida. Entonces era una exhortación. Josué sabía de eso. Josué sabía que un leve desvío podía acarrear consecuencias, porque Dios es celoso de su palabra. Entonces, así como era un ánimo para Josué, también era un desafío, una exhortación a permanecer fiel a la palabra de Dios. Y hay mucho más de lo que estas palabras podrían significar, pero creo que si pensamos en esto nos ayudará a ver que no fue unas simples palabras, una simple oración para Josué. Y debe ser también de ánimo para todos nosotros y una advertencia para todos nosotros. Y después de haberlo reafirmado, de haber entendido estas palabras poderosas que Dios le está dando a Josué, el acto siguiente, la escena siguiente, Dios le da las nuevas direcciones, las nuevas indicaciones para transmitir al pueblo. Versículo 8 dice: tú pues, Josué, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
por lo que ya hemos aprendido hasta con Rahab y con todo lo que viene sucediendo, vuelvo a repetir, Dios, este Dios de las Escrituras no actúa, no sigue los patrones humanos, no sigue las lógicas humanas. Porque la lógica humana nos dice que este evento que está por suceder es imposible. No puede pasar esto que está diciendo Dios, cruzar el Jordán, cuya anchura aproximadamente era de entre 27 a 45 metros según el lugar donde estén, y su profundidad iba de 1,50 a 3,50. Y acuérdense que eran casi 3 millones de personas que iban a pasar y entre ellos habían niños. La lógica humana nos dice que debían construir barcos, lanchas, kayak, todo lo que sea para que puedan cruzar ese Jordán o que aprendan a nadar, que crezcan todos, aprendan a nadar y puedan cruzar eso. Eso nos dice la lógica humana. Hermanos, Dios, como veremos, para cumplir sus promesas, no está limitado por las limitaciones humanas y ni siquiera las barreras de la creación puedan impedir o puedan detener las promesas de Dios. Esto no iba a ser un impedimento. Lo que tenían adelante no iba a frustrar las promesas de Dios. Por el momento, en esta escena solo debían ir. No nos adelantemos a los acontecimientos, solamente debían ir, dice ahí, hasta el borde del río y se pararan ahí. Hasta ahí estos 2 versículos. ¿Qué podemos aprender de estos 2 versículos? Hermanos, cuando de alguna manera pensamos en aplicaciones, obviamente estamos limitados a nuestro contexto, a nuestras imaginaciones de lo que Dios puede ayudarnos a entender sobre esto. Pero cada uno de ustedes tiene un contexto, tiene una aplicación. Esto no quiere decir que esto solamente se aplica a lo que yo voy a decir ahora. Ustedes tienen que, en la sabiduría de Dios, escuchando lo que está sucediendo acá, aplicarlo a sus contextos, aplicarlo a sus propias vidas, aunque no toque lo que a ustedes les esté pasando. Porque si no tendría que estar preguntando a todos para aplicarle para todos, no, y no se puede hacer eso. Entonces voy a aplicar algunas cosas, voy a traer algunos pensamientos de qué puede ayudarnos a entender esto para nuestras propias vidas, pero ustedes tienen que también tener sabiduría para escuchar y ver lo que puede aplicar a sus vidas, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Él tiene un propósito cuando la envía y tiene que producir una transformación en ustedes y en mí. Hermanos, entonces, así como Dios estuvo con Moisés y estuvo con Josué, así también, por medio de la obra de Jesús, nosotros los cristianos entendemos que Dios está con nosotros. Así como lo estuvo con él. Es más, Dios está en nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuánto afecta eso tu entendimiento? ¿Cuánto fortalece o anima tu alma saber que Dios está con vos? ¿O es una simple oración? Dios está con ustedes, hermanos. Dios está con vos. Ah, buenísimo, gracias. No era una simple oración para él, esto tenía una realidad, tenía una implicación grande y nosotros debemos entender esto con todas sus dimensiones, hermanos. ¿Qué afecta esa oración en vos? Dios está con vos, Dios está en vos como lo estuvo con Moisés y como lo estuvo con Josué. Hermano, hermana, ¿cuánto te exhorta estas palabras a ser fiel y a esforzarte para seguir conociendo la palabra de Dios? O sea, ¿cuánto te anima a entender que es Dios el que te habla y que vos puedas ir y leer las Escrituras con atención
incluso a poder escuchar las enseñanzas cuando se te enseña, cuando se te predica, con la convicción de que es Dios mismo quien te está hablando. ¿Cuánto te anima y te exhorta a hacer esto, hermanos? Porque esa es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Y es como que leo la Biblia como nada, escucho la prédica como nada. La realidad es que si Dios está en nosotros y con nosotros, estas palabras deben llamar nuestra atención. No puedes seguir tomando a la ligera la palabra de Dios, hermano, hermana. Debes escuchar con atención. Otra. ¿Cuánto te anima estas palabras? Yo estoy con vos, como estuve con ellos, a la santidad. Hermano, saber que el Espíritu de Dios está con vos y en vos, y eres cristiano. Y recuerden esto, hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza, como hay religiones que lo dicen. No es una fuerza, es una persona. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, hermanos. Y eso quiere decir que esta persona está con vos donde estás vos. Que esta persona ve lo que estás viendo vos. Y que esta persona escucha lo que estás hablando y sabe cómo lo estás hablando. Eso debe llevarnos a crecer en santidad, hermanos. Esta persona está con nosotros todo el tiempo. No puedo dejarla un momento cuando voy a discutir o cuando voy a ver algo, que cuando mis papás no están, sigo estando con el Espíritu. Esta persona sigue viendo lo que estoy viendo. Y así como Josué debía crecer en fidelidad y en santidad delante de Dios, así también estas palabras deberían activar en nosotros la santidad, el temor a Dios. Porque si saber esto, hermanos, no genera un temor en ustedes, si saber que la presencia de Dios está en ustedes no genera un temor, deberían examinar sus vidas. Porque si no hay un temor en esta realidad, porque en Josué estas palabras produjo algo, pero si en tu vida no está produciendo nada, debes examinar tu vida. Porque la realidad es que el Espíritu Santo, cuando no estamos obedeciendo al Señor y cuando estamos pecando, la Biblia dice que Él se contrista en nosotros. Y eso nos impulsa a arrepentirnos, pero si no hay esas convicciones en vos, debes arrepentirte, porque posiblemente el Espíritu no esté en vos. Porque el Espíritu obra. Y si no hay nada, eso lo sabes vos. Si no hay nada de temor, no hay nada de búsqueda de santidad, no hay nada que produzca esto en tu corazón, debes velar por tu espiritualidad. Porque todo cristiano será llevado a crecer en santidad, porque Dios así lo ha prometido. Otra, ¿cuánto hermano, hermana, cuánto te anima a creer que Dios es más grande de los desafíos de la vida? Porque todos nosotros tenemos desafíos. Por eso no puedo ir con cada uno, porque cada uno tiene desafíos todos los días. Pero ¿cuánto te anima a escuchar estas palabras? Que esos desafíos, aunque parezcan grandes, te llevan a creer que Dios es más grande que los desafíos. No importa cuáles sean. No hay cosa creada que pueda frustrar las promesas de nuestro Dios. El poder y la providencia de nuestro Dios siempre estarán ahí para ayudarnos a cruzar nuestros propios Jordán. Siempre estarán ahí. Y por último, en esta parte, ¿cuánto, hermano, hermana, cuánto valor le das o cuánto peso tiene en tu vida ser llamado, así como fue llamado Moisés y Josué, siervo de Jehová? ¿Cuánto peso trae eso a tu vida? ¿Cuánto privilegio trae a su vida? Porque cada uno de los cristianos somos llamados a ser
siervos de Jesucristo. ¿Eso tampoco pesa nada? ¿Eso tampoco significa nada? Hermano, hermana, estamos hablando de ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debes entender que este es un gran privilegio. Gran privilegio. Y aclaro, siervo de Jesucristo es un título que ninguno de nosotros lo merecía. Ninguno de nosotros merecía ser llamado siervo de Jesucristo. Ninguno. Y por amor y por su gracia y por la obra de Cristo y por habernos rescatado, hoy podemos ser llamados siervos de Jesucristo. Eso tiene que darnos ánimo, hermanos. Eso tiene que decirnos, wow, sin yo merecerlo fui tomado en cuenta por el Dios eterno para ser su servidor. Y eso debe llevarnos a que con gozo y fidelidad, aunque en el camino hayan dificultades, como lo hubo para Josué, debe animarnos, porque ese Rey de Reyes, el que nos tomó por siervos, Él va delante de nosotros. Un hermano dice al respecto, el título de honor más alto que un creyente pueda anhelar es el de siervo de Jesucristo. El siervo de Dios será engrandecido por Dios en la medida en que le sirva con lealtad, entrega y dependencia, dice el hermano, fin de la cita. Hermanos, es un privilegio, lo cual nosotros debemos meditar en nuestros corazones. Segundo punto, el cruce del Jordán es un desafío a escuchar y creer en Dios. El cruce del Jordán, un desafío a escuchar y creer en Dios. Como ya vimos, hermanos, el pueblo estaban ahí a la orilla del río con la promesa de que cruzarían el Jordán. Obviamente hemos visto ya que era un desafío para Josué, pero también lo era para el pueblo. Versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Con esta expresión, acercaos, literalmente les está diciendo, acérquense acá, lléguense acá o vengan acá. En otras palabras, Josué está congregando al pueblo, los está llamando a venir, a estar juntos para oír las palabras de Dios. Sinceramente, hermanos, no pude encontrar en mi mente una imaginación como para detectar cómo hizo esto. 3 millones de personas y él convocó para decirles, vengan y escuchen lo que Dios ha dicho. No entra en mi imaginación, no sé cómo lo hizo, lo que sí sé es lo que dice el texto, lo hizo. Él convocó al pueblo y llamó su atención y comunicó lo que Dios le había dicho. Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Hermanos, otra realidad es que aunque Josué era quien estaba hablando al pueblo, era Dios mismo quien había puesto las palabras en su boca. Por tanto, los hijos de Israel son llamados y exhortados a prestar atención y a escuchar el mensaje de Dios. Eso es algo que también nosotros debemos aprender a renovar nuestro entendimiento, porque cuando leemos la Biblia, hermanos, no están leyendo letras vacías, muertas, es la voz de Dios. Cuando estamos acá expuestos a la palabra, los sábados expuestos a la enseñanza, es Dios enseñándonos, pero yo les aseguro que muchos de nosotros todavía tenemos que renovar nuestro entendimiento a ello.
No, el pastor dijo esto. Escuchen, dice ahí. Vengan y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Es Dios quien les está hablando, dice ahí. Un hermano dice al respecto: el pueblo de Dios solo podrá actuar conforme a la voluntad de Dios si es instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser conocida para ser obedecida. Fin de la cita. Y entendemos que la voluntad de Dios, hermanos, era que este pueblo cruzara el Jordán. Para ello, Josué comunicó a los sacerdotes levitas que debían primero mojarse los pies en el Jordán. Ahora bien, no solo los sacerdotes, sino todo el pueblo estaban siendo desafiados a escuchar y a creer las palabras que Dios le había dicho a Josué, porque Dios iba a cumplir sus promesas de esta forma. Eran palabras ciertas. Versículo 10 dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heveo y a ellos eos. No tengo tiempo, así que voy a adelantar. Ya después veremos un poco más sobre estos eos. Josué los desafía a escuchar y a creer que el Dios viviente estaba en medio del pueblo y que era diferente a los dioses de otras naciones que eran simplemente ídolos hechos por hombres. No es como esos dioses de las otras naciones. Este es el Dios vivo, no es una estatua que no puede ni caminar, ni ver, ni escuchar. Este Dios está vivo, este Dios escucha, este Dios camina con el pueblo, este Dios se compadece del pueblo, este Dios es el Dios vivo. Este Dios pelearía por el pueblo, este Dios caminaría con el pueblo y les daría la victoria. Él echará de delante de vosotros, dice ahí, Él echará. Obviamente, como hemos visto, ellos van a tener que ir, pero la promesa es que Él iba a ir adelante y echaría a estas naciones. Humanamente hablando, otra vez, la tarea no era fácil, hermanos, porque estos pueblos, como hemos visto ya en la introducción de este libro, eran fuertes y aún serían más fuertes cuando tengan que defender su tierra y a sus familias. Y más adelante hablaré un poco más acerca de estos pueblos y por qué serían derrotados por Dios. Pero del versículo 11 continúa diciendo: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y como ya hemos aprendido el domingo pasado, el arca representa la presencia de Dios. Por tanto, podemos decir que el pueblo estaba siendo desafiado a creer que la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso, iría delante de ellos. Hermanos, el pueblo no tenía que cruzar el Jordán a ciegas. No era un desafío a que, bueno, crean y pasen así como, y veremos qué pasa. No, ellos debían tener los ojos bien abiertos al cruzar el Jordán, pero sus ojos debían estar puestos en el arca, en la presencia de Dios, porque Él los iba a guiar. Ellos debían estar confiados en que Dios cumpliría sus promesas. Pero ellos debían también estar atentos que los ojos de ellos no podían despegarse del arca. Tenían que seguir. ¿Qué aprendemos en este segundo punto? Hermanos, Josué congregó al pueblo para oír las palabras de Jehová Dios. De la misma manera, los cristianos, hermanos, somos convocados a acercarnos, a llegarnos
a venir acá todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. No somos nosotros los que hemos inventado el congregarnos. Nosotros no lo hemos inventado. Nosotros no buscamos perjudicarles su domingo. Nosotros no buscamos de que se levanten, bueno, eso sí, que se levanten temprano lo hemos elegido nosotros. Porque podría ser a la tarde, ¿no? Dirían algunos. Pero fue Dios, hermanos, quien dijo congregaos. Y Josué los está congregando y nosotros como cristianos nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. No es diferente. Cada vez que nos reunimos estamos congregándonos a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, ustedes ya saben los mandamientos que hay para congregarse. Por eso el Espíritu de Dios también tiene que aplicar en su vida. No esperen que diga todo. Ustedes saben lo que dice en Hebreos también. Pero bien, saber que Dios nos convoca a este lugar a escuchar la palabra de Dios, primeramente es desafiante para los que predicamos. Nosotros los que predicamos somos desafiados y por ende vamos a esforzarnos para que la iglesia de Cristo reciba la voz de Dios, lo que Él habla y lo que Él le dice a su pueblo. Nosotros debemos ser fieles a transmitir la palabra de Dios, todo aquel que enseña. Una vez un pastor dijo, cualquier persona que entre por la puerta va a creer lo que vos les decís. Por tanto, nosotros deberíamos asegurarnos lo más que podamos de que esta es la palabra de Dios. Para que podamos decir que delante de Dios y de parte de Dios les anunciamos, les predicamos. Es un desafío, hermanos, para nosotros. Por eso quiero pedirles que ustedes oren por los que enseñan, por los que predicamos acá. No es una oración que nosotros somos desafiados, es una realidad. Es una realidad que debemos pasar tiempo y no es fácil pasar tiempo. Los hermanos y nosotros podemos estar sacándole tiempo a nuestra familia. Y bueno, no predique más. No, es el llamado que nos dio el Señor. Es los dones que el Señor nos dio. Queremos hacerlo, pero queremos hacerlo fielmente. Y deben orar para que nosotros podamos tener el equilibrio de buscar en las Escrituras sin descuidar nuestras familias. Hermanos, es un gran desafío ir a las Escrituras, leerla, escudriñarla, hacer todo el análisis como para traerles. Obviamente que no podemos abarcar todo, porque si vuelvo a predicar de acá 5 años, esto capaz surgen otras cosas, pero hoy podemos decir que hoy el Señor me ha enseñado esto y esto quiero darles a ustedes. Pero hermanos, deben orar por los que predican. Es un gran desafío ir delante de ustedes y saber que no es que ustedes van a aprobar nuestra predicación. No es que ustedes tienen que decir bien, lo hiciste bien. Hermanos, es nuestro Dios. Es que es nuestro Dios en quien debe aprobar nuestra predicación. Él va a decir, dijiste lo que yo dije. O Él va a decir, no fue. Por eso nosotros debemos esforzarnos. El que predica debe esforzarse en leer las Escrituras, en escudriñarla y no inventar más allá de lo que ya la Escritura ha dicho. Lo único que podemos hacer es explicar la Escritura. Yo no tengo que inventar nada, hermanos. Y Josué no tenía que inventar nada, él simplemente tenía que transmitir lo que Dios había dicho. Es un gran desafío para el que predica, pero también es un gran desafío para ustedes. Ustedes tienen que ser conscientes también, hermanos. Igual yo, pero ustedes, iglesia, ustedes tienen que ser conscientes de que están siendo desafiados a venir, a escuchar y a creer y a ser guiados por la palabra de Dios. Eso quiere decir que ustedes son desafiados a escuchar atentamente, escudriñar lo que están escuchando, pero son desafiados a aplicar en sus vidas lo que están escuchando. Porque si Dios está hablando por medio de nosotros, si Dios está usando nuestras vidas para decirle sus verdades, ustedes ahora van a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que están escuchando.
Así como nosotros somos desafiados, ustedes también son desafiados. Si es la palabra de Dios, si ustedes como bereanos pueden ir a sus casas y decir, escudriñar, sí, es el Señor quien usó al pastor o al hermano para predicarnos, fue Dios quien nos habló, y entonces Dios espera que ustedes respondan a eso. Porque no podremos servir a Dios y vivir vidas transformadas e íntegras sin el conocimiento y la convicción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debo atender a su palabra y guardarla, atesorarla en nuestro corazón para no pecar. Y en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 en la NBI dice, cuando vayan a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. Acércate a escuchar. En vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Cuando vengan, sean conscientes que vienen a escuchar la voz de Dios. Hermano, hermana, como creyente necesitamos crecer y conocer la gloria de Dios, de este Dios vivo y verdadero. Antes se manifestaba en el arca, pero ahora por medio de Cristo. Y vimos, dicen sus discípulos, y vimos su gloria. ¿Cuando vieron a quién? Cuando vieron a Cristo. Cristo, hermanos, Cristo es aquel que nos va a manifestar la gloria de Dios, de este Dios grande. Y eso debe alentarnos a vivir vidas cristianas y piadosas. Un hermano dice al respecto, para los cristianos Dios ha dispuesto una esfera de bendiciones que está rodeada de conflictos contra poderosos enemigos. Dificultades aparentemente graves surgirán para amedrentar y detener la marcha victoriosa del pueblo de Dios. Sin embargo, dice el hermano, sin embargo, en cada circunstancia la promesa de Dios viene en aliento. Como dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Los conflictos y dificultades en la vida cristiana solo son los medios que Dios permite para llegar a conocer mejor a Dios. Fin de la cita. Hermano, hermana, creo que ninguno en este lugar esta mañana podría afirmar que Cristo lo ha abandonado en algún momento de su existencia o en algún momento desde que puso su confianza en Cristo, porque hemos leído, el que confía en mí no será avergonzado. Aunque hayas pasado momentos difíciles, la presencia de Cristo como el buen pastor siempre ha estado ahí. Es más, que estés en esta mañana aquí es una evidencia de que Cristo no te ha dejado. Tercer punto, el cruce del Jordán, un desafío a seguir la dirección de Dios. Versículos 12 y 13 dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En el próximo capítulo veremos las razones por las que Josué manda a elegir a 12 hombres de las tribus de Israel. Ahora no da las razones, sino tendría que saltar algunos versículos más adelante para entender esto, pero como venimos de una forma progresiva, podemos esperar. Pero por lo que vemos a continuación, podemos nuevamente afirmar que esto era un gran desafío. Primero para Josué,
seguir la dirección de Dios y transmitirlo. Y para los sacerdotes, de seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios dadas por medio de Josué, confiando en que realmente sucedería lo que Dios decía. Los sacerdotes debían ir y pisar el agua. Y algo iba a suceder. Ellos estaban desafiados a creer. Ellos debían seguir las instrucciones y creer que eso iba a suceder. Ya el Señor lo había hecho en una ocasión en el Mar Rojo en tiempos de Moisés, donde las aguas del mar se dividieron para que el pueblo pudiera pasar. Y sé que para todos nosotros, yo me imaginaba marchando con ellos, así como me imaginaba el domingo pasado. Para todos nosotros podría ser más fácil llegar y que todo esté seco y pasar sin ninguna dificultad. Pero creo que eso es un deseo nuestro y no lo que Dios quiere hacer. Es lo que nosotros quisiéramos, porque a veces no nos cuesta lo difícil de la situación. Queremos lo más fácil. Pero Dios no quiere eso. Él quería que este pueblo y a la vez nosotros aprendamos a seguir las instrucciones de su palabra para que experimentemos el cumplimiento de sus promesas. Si seguimos sus instrucciones, sus promesas serán reales en todos nosotros. Si el pueblo quería ver las maravillas de Dios y cruzar el Jordán, debían seguir sus instrucciones. Y esas instrucciones están en las palabras de Dios. ¿Qué aprendemos? Algo rápido. Josué no tenía puentes, no tenía botes para cruzar el Jordán. Es por eso que debía creer que Dios abriría camino. Hermano, hermana, oras pidiéndole al Señor que haga crecer tu fe. Y si no lo haces, deberías orar en esa dirección. Y si no oras, igualmente te aseguro que Dios va a hacer su obra en vos, va a hacer crecer tu fe. Eso significa que Dios nos va a permitir muchas veces situaciones para que crezcas en fe. Vas a tener momentos, y yo te lo aseguro, vas a tener momentos en la semana donde va a ser probada tu fe. Nuestra fe va a ser probada a fuego. Muchas veces de una manera desafiante, grande, pero a veces también de formas sencillas. Todos los días vas a ser probada. Vas a ser probado, hermano, hermana. Van a ser probados para que ustedes puedan crecer en fe. Pero no se pongan tristes, es mejor porque Dios quiere que nosotros avancemos, que cuando venga la prueba, Él quiere que nosotros veamos que Él está con nosotros y que podemos cruzar la prueba, porque Dios no va a darnos una prueba, no va a permitir una prueba la cual nosotros no podamos soportar. Y cuando viene la prueba, ¿quién nos da la salida? Y si no queremos pruebas, si no queremos que la fe crezca, entonces, ¿se dan cuenta? Si queremos crecer en fe, esperemos que el Señor nos dé la oportunidad de crecer en ella. Porque para crecer en fe, primero debes escuchar lo que Dios dice. Porque la fe viene y crece por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y luego debemos responder al aplicar a nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho. Pero con los ojos siempre abiertos para ver las maravillas que Dios hace cuando nosotros seguimos sus instrucciones. Cuarto y último, el cruce del Jordán, un desafío para ver las maravillas de Dios. Un desafío. Hoy estamos siendo desafiados. Versículo 14, 15 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entre paréntesis, dato curioso, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega.
¿Queríamos algo fácil? Para darnos una idea, nosotros que estamos en una ciudad marítima, ustedes que viven acá saben que tenemos marea baja, marea alta, y hay algo particular. Javi, ¿cuál es vos que sos marinero? ¿Marea qué? Extraordinaria. ¿Y qué significa marea extraordinaria? Que se eleva más allá de lo que normalmente la marea alta es. Está más alto que eso. Y muchas veces ha pasado que incluso la marea extraordinaria ha llegado hasta el borde de lo que nosotros vemos la Rambla. Bueno, eso está pasando acá. Justo iban a cruzar y justo hay marea extraordinaria. ¿Por qué no esperamos a que baje un poquito mejor? No. Se dan cuenta que este pueblo estaba confiando. Aunque hubiera aguas que se desbordaban. Este pueblo iba a continuar. Versículo 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Cuándo? Cuando pisaron. Era como una varita mágica. Plum. Hermanos, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Quién estaba en Jericó? Rahab. Y allá iban. Hermanos, algo sucedió acá. Y no se confundan, estamos leyendo la Biblia. No estamos leyendo las crónicas de Narnia y no estamos viendo una película de los superhéroes de Marvel. No estamos viendo eso. Esto no es una aventura mágica. Esto es creer o reventar. Esto es creer o reventar. Busqué esa frase porque esto es creer o reventar. ¿Qué significa eso? La definición que encontré en el Google es cosa difícil de creer, pero que pasó realmente. Creer o reventar. Hermanos, esto sucedió. Y dice versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El arca y los sacerdotes que iban por delante, una vez que entraron y las aguas se habían detenido, estos llegaron hasta el medio del Jordán y se quedaron ahí hasta que todos pasen. Es como si la presencia de Dios estuviera ahí reteniendo el agua. Pasen, pasen, pasen. Ellos se quedaron ahí en el medio y el agua se detuvo hasta que todos hubiesen pasado. Y que los sacerdotes y el pueblo hayan pasado en seco no es un dato menor. Porque muchos intentan dar explicaciones lógicas a esto, hermanos. Muchos dicen que posiblemente el caudal del agua bajó en una instancia de tal forma que pudieron pasar ellos, o incluso otros dicen que se generó un fenómeno de la naturaleza, que hubo una luz, que posiblemente eso detuvo las aguas. Lógicas humanas, porque no pueden creer que esto realmente sucedió. Esto no fue algo de la naturaleza, esto fue un evento contra la naturaleza, esto fue un evento maravillosamente sobrenatural.
Y algo sobrenatural, solamente un Dios sobrenatural puede hacerlo. Estos sacerdotes y este pueblo, hermanos, no pisaron barro, pasaron en seco. Imagínense, o sea, había agua, o sea, se detiene. Intenten mojar el piso afuera y déjenlo, está mojado. Y si ustedes lo pisan, van a pisar en barro. Es que no solamente se dividieron las aguas, algo más pasó por abajo que secó todo. Pasaron en seco, y lo dice 2 veces. No se embarraron, no se ensuciaron, pasaron en seco. Ahí podemos ver la maravillosa obra de Dios. El Dios Todopoderoso estaba cumpliendo sus promesas, y podemos ver que Él abre camino para que su pueblo pueda seguir. Y esto también, entonces, para finalizar ya, es un desafío, amigo, amiga, para vos. Si estás sin Cristo en esta mañana, esto es un desafío, porque este es mi Dios, este es el Todopoderoso, este Dios que abre los ríos, que abre el mar, y mi Jesús que puede traer calma y gran bonanza cuando los vientos soplan y las aguas se agitan. Ese es el mismo Dios que puede perdonarte todos tus pecados y hoy llamarte hijo de Dios. Es el mismo Dios que puede pasarte hoy de las tinieblas a la luz. Es el mismo Dios que hoy puede darte vida y vida eterna, porque este es mi Dios y este Dios puede hacerlo. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, estás siendo desafiado a seguir su instrucción. Y la instrucción dice que Jesús no va a rechazar a nadie que venga a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, amigo, amiga, debes arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor Jesucristo. Y te aseguro que Dios no miente, Él te dará una nueva vida. Ahora sí. La pregunta del principio. Este relato de un cortometraje, ¿en qué género de película lo pondrías? ¿En qué género de película? Espero que, gracias Javi por responder, porque muchos podrían decir que esto es una ciencia ficción, esto es una aventura, esta es una fantasía. Y así como Javier, yo también he tenido la oportunidad de poner un género. Y lo he puesto película basada en hechos reales. Hermano, hermana, aunque para muchos nuestro Dios sea una fantasía, y aunque para muchos la Biblia sea una fábula y el cristianismo un invento para mentes débiles, nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Dios es real, su palabra es la única verdad y nuestro Cristo es el único camino a Dios el Padre. Por tanto, con gozo en nuestros corazones sirvamos al Señor de toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra, el único Dios vivo y verdadero, quien nos ha dado el gran privilegio de ser llamados siervos, sus siervos, como dice en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y hacia allá vamos, hermanos. Somos siervos. Seguramente tendremos dificultades en el camino, pero si queremos seguir viendo sus maravillas, debemos seguir creyendo y sirviendo al Señor con fidelidad. Iglesia de Cristo, iglesia de Puerto Madryn, iglesia donde se encuentra el cristiano, sirvamos confiadamente al Dios que cumple sus promesas.